Muy buenas tardes, bienvenidos a esta casa, que es su casa, en el ciclo de actividades del Colegio Notarial, en la sección de la de Cultura. Vamos a tener hoy la intervención esperada y deseada de don Vincencio Ari, de todos ustedes conocidos, a quien van a presentar seguidamente, con unas palabras introductorias, don Francisco Aranguren, el conductor del aula de la academia, y posteriormente don Manuel Ramos, notario de Sevilla, oriundo de Córdoba, que hará la presentación de don Inocencio. Le paso la palabra directamente a don Francisco Aranguren. Pues como siempre que se presenta a Inocencio Arias, pues es lo que siempre se dice, que no necesita presentación. Pero sí es verdad que hay gente, personas que han vivido unos hechos de los cuales a lo mejor no pueden hablar porque el tema del secreto es fundamental en la vida diplomática y en la vida de los espías. No sé si Inocencio habrá sido espía alguna vez o no, pero bueno. Pero el secreto es fundamental. Pero no se tiene que saber por dónde. Es como para los gallegos, no se sabe si viene o si va. Entonces, pero ha habido los momentos que nos podría, si pudiera, contar esa noche del 23F, ese día del referéndum sobre la OTAN, en el que por la mañana iban perdiendo los socialistas que ya apoyaban la continuidad en la OTAN, y él se tomaba mientras tanto para entretener un poco y quitarle los nervios al ministro de Exteriores, pues un pincho de tortilla con una cerveza en un bar cercano. Son momentos estelares de la humanidad, ¿no? Vamos, de la humanidad, pero de España. Entonces, bueno, el momento en que entraron en la embajada de Lisboa, y se tuvo que ir el embajador a su casa a refugiarse, ¿no? Que creo que aquí en Sevilla también hubo un contraataque al consulado portugués. No sé, no me acuerdo, pero creo que hubo así. Entonces, una serie de hechos. ¿Y qué cantidad de personas se ha conocido? ¿Qué cantidad de presidentes, cada uno de su padre y su madre? Porque ha desarrollado su función con gran confianza, tanto del UCD como del PSOE, como del PP. Digamos, habrá tenido que amoldar mucho su diplomacia, ¿no? Ahora está jubilado, ahora puede decir lo que le da la gana, que es lo que nos gusta y por eso viene a hablar con nosotros. Entonces, este tipo de personas que si nos contasen lo que supieran, y bueno, nos pueden contar algo, pero hay que sacárselo un poquito, ¿no? Pues me parece que son personas que debemos aprovechar al máximo. Y bueno, y paso la palabra, después de agradecer mucho a don Inocencio que haya venido a estar con nosotros, paso la palabra a la persona que ha conseguido que venga aquí por su relación de amistad con él, que es nuestro compañero Manuel Ramos Gil, notario de Sevilla, que va a hablarnos un poquito de su trayectoria personal y profesional. Claro. Buenas tardes. En primer lugar, daros las gracias por vuestra asistencia. Chencho, muchísimas gracias por venir. El día, cada vez que se acercaba, yo veía los pronósticos del tiempo, yo diciéndole Sevilla verá el tiempo tan magnífico. Y ha venido un día, pero bueno, cuando ha llegado él es cuando se ha ido toda la lluvia y se ha quedado el día fantástico. Y bueno, hemos tenido un mediodía muy agradable. Presentar a una persona como Inocencio, bueno, creo que huelga un poco, ¿no? Porque como dice el diccionario, presentar, lo copié, es dar a conocer al público a alguien, que en este caso, con la relevancia, la categoría de este personaje, las presentaciones están de más. De cualquier forma, sí que me gustaría hacerles partícipe, darle a conocer algunos extremos de su biografía, quizás son muy poco conocidos. Y en eso es lo que yo me voy a centrar exclusivamente y de manera muy breve, ¿no?
Porque Inocencio se debe sentir en el colegio notarial, se debe sentir como su propia casa, porque su padre fue notario, su hermano fue notario y hasta él mismo hizo la intentora. Que como Marcos me ha dicho hoy, dice, oye, que yo no fallé, es que me arrepentí, ¿verdad? Estuve estudiando notaría 3 meses y se dio cuenta que aquello no era lo suyo. El derecho internacional, la vida en el exterior, las relaciones exteriores, era lo que a él realmente, desde aquellos años de su juventud, le llamaba la atención. Por ello, fue una pérdida para el cuerpo de fedatarios públicos, pero fue un gran acierto y un orgullo para el pueblo español. Dio el salto a la carrera diplomática, convirtiéndose tanto en su faceta como cónsul, como embajador en distintos países europeos, hispanoamericanos, en el diplomático más importante que ha tenido España. Durante aquellos años, especialmente durante su mandato como embajador de España ante la ONU, se esforzó como ningún otro en reflejar una imagen impecable de España al exterior, como un Estado serio, garantista, cumplidor con sus aliados. Ahora nos expondrá, supongo, de ahí el título que le hemos dado a esta charla, si ese buen sabor de boca que reflejaba España al exterior durante aquellos años se mantiene intacta o algo ha cambiado. Su dote diplomática la ejerció también en el ámbito de la política. Como ya ha anunciado Tucci, es complicado que la misma persona, sin cambiar de lugar, haya sido portavoz del Ministerio de Exteriores hasta con 3 gobiernos distintos, UCD, PSOE y PP. Lo que pasa es que a Inocencio la diplomacia se le termina hablando de fútbol. Madridista muerte, a eso ya no hay diplomacia ninguna. Ya después nos dirá con qué simpatiza más en la ciudad sevillana, si con el Sevilla o con el Betis, ya después nos lo contará. Bueno, tan amplia y dilatada experiencia vital, aparte de sus continuas intervenciones, que todos vemos continuamente en la tele, en la radio, en las columnas de distintos diarios de prensa, se ha reflejado también en numerosos libros, algunos dedicados al fútbol, los 3 mitos del Real Madrid, mis mundiales, y otros pues, en el ámbito de la diplomacia y relaciones exteriores, con Pajarita y sin tapujos, Confesiones de un diplomático, Las canciones de la diplomacia, Los presidentes y la diplomacia. Algunos de ellos ha traído porque había alguien que tenía interés en tener un libro dedicado. Hemos traído muy poquitos ejemplares por si alguien quería tener alguno firmado por él. Y los tenemos ahí a la salida. Bueno, pero volviendo a tus orígenes, y ya termino porque no me quiero extender, tu historia, Inocencio, comienza a gestarse cuando tu padre llega de notario a Vélez Blanco, en la posguerra. Allí conoce a su madre, se llamaba Encarnación, que fue la primera mujer que obtuvo el carnet de conducir y de hecho condujo por aquellas carreteras de la posguerra de Almería. Al poco tiempo naces en Albox y entre el destino de tu padre, concretamente en el año 1940, y de ahí pues hasta hoy que estamos en el año 2024. Sencillamente, Inocencio, darte las gracias en este aula de cultura, en el Colegio Notarial, y te daremos ya la palabra para que hables de, aparte del título de la conferencia, pues como siempre haces, de lo que te dé la gana. ¿Vale? Muy buenas tardes. Quiero mostrar mi reconocimiento al Colegio Notarial de Andalucía por traerme aquí a intercambiar unas reflexiones con ustedes y a las 2 personas que han presentado porque han sido más que amables, archi-amables. A mí no me gustan los piropos, sobre todo si estoy delante, y ellos han derramado el tarro. Muchísimas gracias y estoy muy contento de estar aquí y les agradezco a ustedes que hayan venido a oírme. Voy a hacer una puntualización sobre lo que ha dicho Manuel Ramos. Yo es que no es que no me viese como notario, sí me veía como notario,
pero en Madrid descubrí de pronto, cuando tenía 23 años, que fui a Madrid a hacer la milicia universitaria, descubrí que algo que me gustaba a mí mucho de pequeño, que era la política internacional y el conocer otros países, otras culturas, pues no era seguro que yo pudiera alcanzarlo, pero que estaba a mi alcance. Conocía a varios jóvenes que estaban preparando diplomáticos y yo que creía que los diplomáticos eran unos mamones, me convencí que había mamones, pero que era un porcentaje como puede ocurrir en los bomberos, en los registradores de la propiedad o en los cirujanos del corazón. Un porcentaje pequeño. Y luego les voy a comentar es que lo que nos atenazaba hace días, tanto a Manuel Ramos como a mí, era que hoy hiciera buen tiempo, mal tiempo, que le tocara en el sorteo de la Copa al Real Madrid y al Sevilla y que jugaran aquí hoy, y entonces no vamos a tener ningún espectador. Afortunadamente, han sido otro día cuando juega el Sevilla, el Madrid juega mañana y además el Sevilla pasó y yo me alegro incluso con la resurrección de Ramos. Voy a hacer unas consideraciones sobre cuál es la imagen de España ahora mismo en el extranjero y cuál ha sido la política exterior de los diferentes presidentes de la democracia, si ha sido constante, ha variado, si ha habido disensiones o si ha sido una política más o menos uniforme. Sobre la imagen de España yo diría que en estos momentos no es catastrófica, es aceptable, pero no es el mejor momento desde que empezó la transición. En la época de Felipe González, en la época de Aznar, en la época del propio Adolfo Suárez, que despertó con el rey una enorme curiosidad en el extranjero, enorme, no tienen ustedes ni idea, yo viajaba mucho en aquella época con el rey, con el presidente y con el ministro de Exteriores, y la expectación que había en el mundo sobre si España iba a tener éxito pasando de una dictadura a una democracia, se deseaba que se fuera, pero no había seguridades. Entonces esto, Adolfo Suárez fue ovacionado como un torero en Iberoamérica cada vez que daba un paso en el sentido de lograr la democracia y vamos por allí. Ahora mismo la cosa, no es que esté mal, pero se ha empañado claramente en relación al reciente periodo de la democracia. ¿Y por qué se ha empañado? Yo diría por algunas cosas por culpa nuestra o del gobierno nuestro y otros por factores externos. Yo diría 3 o 4 causas. La más importante es el cáncer que significa el separatismo, al cual volveré ahora. Esto nos desprestigia y sobre todo plantea una cantidad enorme de interrogantes en cualquier observador de selección española o internacional. Ahora vuelvo a ello. Pero hay otros 2 importantes, o 3. Uno de ellos es que en el gobierno hay comunistas. Como yo le he dicho a algún diplomático extranjero que conocía de la ONU, si los españoles han votado y se hace una coalición, ¿qué vamos a hacer? A mí no me gusta, pero esto es así, la democracia es así. Y ellos me decían, pero no es que a nosotros nos gusta menos. Es decir, si hay comunistas en el gobierno, tarde o temprano este gobierno va a tomar posturas diferentes dentro del seno del gobierno y luego por otra parte ustedes pierden, dentro del grupo occidental, pierden confianza y credibilidad. Y no les falta razón. Es decir, se puede imaginar ahora que los servicios de inteligencia de Estados Unidos, la CIA o de Gran Bretaña o de Israel nos van a dar la misma información que hace 7 años. No, no nos la van a dar. Mientras haya comunistas en el gobierno, no lo van a dar porque temerán que se la pasen a Irán o que se la pasen a Cuba o que se la pasen a Nicaragua. Eso sería una razón. El comunismo en el gobierno, como es el único país occidental que en este momento lo tiene. El único país occidental. Y otra razón son los datos que surgen, que afloran en lo tocante a la realidad socioeconómica española. Y digo algunos. Tenemos una tasa de paro que es entre los 2 o 3 países de Europa con más paro, el paro juvenil el mayor de Europa, la deuda también estamos entre los 3 o 4 países que tienen más deuda que alguien tendrá que pagar. Yo no la voy a pagar porque tengo 8 años, la pagarán mi hijo, la pagarán mis nietos, pero alguien tiene que pagar. Tenemos un déficit constante, también estamos en la cabeza de los déficits, no el que más, pero sí uno de los que más. El abandono escolar en nuestro país es galopante, galopa. El asentismo laboral, la gente que no va a la oficina, el porcentaje de gente que no va a la oficina o a la fábrica con razones serias o con pretextos, también es enorme.
Y luego, hoy leo en el ABC y en la prensa española y en la radio, también leo en la radio, que en la productividad de nuestras empresas estamos literalmente el último de la Europa occidental. Y por último, en educación, el informe de PISA de hace 2 semanas muestra que España, la comprensión que tienen los chavales y chavalas españolas sobre las matemáticas, sobre la literatura, sobre cualquier tema, se ha reducido por segunda vez en los últimos años. Por lo tanto, en los últimos 5 años, precisamente España, en contra de lo que dice el gobierno, no ha ido como una moto. Y si ha ido como una moto, la moto petardeaba y renqueaba. Y ahora paso al tema, vuelvo al tema catalán. El tema catalán es algo insólito. La Constitución española, como la Constitución de Estados Unidos, como la alemana, como la francesa, como la italiana, como la de Argentina o la de Brasil, no permite la secesión de una parte del territorio. En algún caso se permite cuando vota todo el mundo, pero no cuando vota ese territorio. Es totalmente excepcional. Solo hay 3 o 4 países en el mundo que admiten la secesión. Y aquí en estos momentos hay un camino que se recorre despacio pero constantemente, que nos aproxima más a ese abismo que sería la secesión de Cataluña. Entonces puedo dar varios ejemplos. Ustedes han leído en la prensa que los catalanes han creado unas oficinas en el exterior, los catalanes separatistas, una oficina exterior que llaman embajadas, que es una santez total, no son embajadas, ningún país del mundo las considera embajadas, ningún país del mundo. Ahora bien, están allí dedicadas teóricamente a vender más los productos catalanes, a atraer más inversiones de Cataluña, a que vayan más turistas a Cataluña, y en realidad, según sabemos los diplomáticos, en eso emplean 30% de su tiempo. El otro 70% lo dedican a intoxicar a universidades, a periódicos, a grupos de presión, diciendo que España les roba. No sé, como yo, viviendo en Madrid, le robo a un catalán cuando Madrid es la comunidad que contribuye más al arca común, más que Cataluña. Pues yo estoy robando a los catalanes, me rompen los esquemas mentales. Que España los asfixia culturalmente, cosa que también es paradójica y sorprendente. ¿En qué se les asfixia culturalmente? No pueden publicar libros en catalán, la radio y la televisión catalana tienen que hablar en castellano, los artistas catalanes no pueden publicar libros en España, los pintores no pueden exhibir. Yo estuve en la televisión catalana hace 2 años y me hicieron 13 preguntas, 12 en catalán. Me podía parecer descortés o no descortés, pero de hecho, ¿qué ocurrió? Por tanto, la asfixia cultural es cero patatero. Cuando viene el triciclo Serrat, se pasea por Sevilla o por Murcia o por Cáceres, se le abuchea, se le tiran tomates, nada de nada. Es un cambio total. Pero esto es lo que venden esas representaciones diplomáticas catalanas, que no son diplomáticas en el extranjero. Es decir, una serie de patrañas que contribuyen claramente a desprestigiar a España. Es decir, que en España no hay una verdadera democracia, que han sido asfixiados siempre por Castilla, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que el gobierno de Sánchez, si antes tenía autorizadas 7 representaciones en el exterior, como esto que digo, ya les ha dado en 2 ocasiones la posibilidad de que lo amplíen a 4 o 5 más. Es decir, que tenemos otras 7 u 8 representaciones catalanas en el exterior, denigrando a España y creando la confusión y planteando interrogantes sobre cuál es el futuro de España. Ese sería un ejemplo. Pero podemos decir muchos más ejemplos de cómo esto es un cáncer. Por ejemplo, el gobierno ha decidido que el CNI, es decir, nuestro servicio de inteligencia, nuestros espías no pueden operar en Cataluña. Esto yo lo cuento en Estados Unidos y no se lo creen. Si digo en Estados Unidos, porque yo tengo familia en Estados Unidos, familia política, digo, es como si el FBI no pudiera actuar en Kansas, o no pudiera actuar en California, o no pudiera actuar en Montana. Entonces, si hay un problema que afecta a todo el mundo, el terrorismo, un movimiento separatista, pacífico y violento, un movimiento separatista, que puede montar un referéndum y no hay unos servicios de inteligencia para detectarlo, evidentemente el Estado español es mucho más vulnerable. Y esto, los extranjeros, las embajadas que están aquí, las tasas de inversiones,
te hacen preguntas, te dicen, pero Inocencio, ¿tu país dónde va en estas características? Y así podríamos decir 15 ejemplos que minan, que erosionan la credibilidad de España en el exterior a causa del problema catalán. El problema catalán existe, pero hay que reducirlo a sus pretensiones. Cuando algún periodista extranjero de periódicos importantes como el Financial Times o como el New York Times narra las peripecias del llamado referéndum catalán y le da sistemáticamente la voz más a los separatistas que a los constitucionalistas, cuando saca más fotos relativas al proceso separatista que fotos que benefician a la unidad de España, etcétera, etcétera, uno tiene que preguntarse, ¿es que este hombre se ha vuelto bobo, este periodista? ¿Cómo puede dar un artículo, citar 5 veces a un separatista y 2 veces a constitucionalistas? Evidentemente, porque ha sido trabajado a fondo por estas famosas embajadas catalanas en el exterior. Y esto, bueno, podría seguir citando más ejemplos de que el gobierno, en definitiva, y como estoy jubilado puedo hablar claro, el gobierno con frecuencia es el caballo de Troya de los independentistas. El gobierno, inconscientemente y sin querer que se produzca esa ruptura, con frecuencia, pensemos en los indultos, pensemos ahora en la famosa amnistía. ¿Eso qué quiere decir? Que en España el país ha dejado de ser igualitario porque hay unos señores que le están apretando las tuercas al presidente del gobierno y forzándolo a hacer algo que crea una clara desigualdad. Hay unos que delinquen y que no son castigados y otros que delinquen que son castigados. Esto no es bueno para la imagen de España. Como lo que ya, independientemente de las piezas del gobierno, había otras que no tenían que ver con el gobierno. Por ejemplo, actualmente nuestra imagen se ha deteriorado en bastantes países iberoamericanos, en aquello en que ha triunfado la izquierda y que hay un demagogo en el poder, que por demagogia, por populismo, a estas alturas resucitan el tema de la leyenda negra, de que España hizo atrocidades en Iberoamérica cuando conquistaba Iberoamérica, que mandamos unos dirigentes que eran crueles y que exterminaban a los indios, etcétera, 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 etcétera. Esto no hay que echarlo en saco roto porque estos propagandistas, estos defensores de la leyenda negra, son nada menos que a veces el presidente de la República de un determinado país. El ejemplo más paradigmático sería el presidente de México. El presidente de México, una persona que estudia un poco la historia, pensaría rápidamente que es un farsante, que es un trilero, es decir, un tipo que inmediatamente fustiga, vapulea, zahiere a la figura de Cortés. Cortés ha desaparecido, como ustedes saben, de la nomenclatura mexicana, no aparece en ningún sitio, no hay ninguna estatua de Cortés en todo México, solo en el hospital que él fundó en un claustro recogido, no hay ninguno, está enterrado clandestinamente en una iglesia, y el actual presidente de México, en cuanto puede ir a otro tema más interesante, porque no quiere meterse con Estados Unidos, porque tenemos más miedo que nosotros, entonces saca el tema que los españoles hicieron barbaridades, que teníamos que pedir perdón un día, otro día, otro día. Entonces yo digo, y se lo diría a él, si lo encontrara, con debido respeto, querido presidente, Cortés, por supuesto que hizo alguna tropelía, pero estamos hablando de principios del siglo XVI, estamos hablando cuando la conquista estaba admitida en las relaciones internacionales. ¿Y en qué conquistó? Usted presenta a Cortés como un señor sanguinario que hacía barbaridades con los indios que vivían de una forma pacífica, de una forma angelical, en unos campos elíseos. En definitiva, ¿a quién conquistó Cortés? Cortés conquistó a los aztecas, que eran una civilización basada en los sacrificios humanos, que cada año exigía miles de tributo de personas de las tribus que dominaban y los sacrificaban y luego, como eran antropófagos, se los comían. O sea que esta imagen que vende el presidente de México y otros de que España
llegó allí para destruir a una civilización pacífica y hermosa y bucólica, es totalmente falso. Pero resulta que hay una insolvencia, que esto ahora mismo está de moda en diversos países iberoamericanos. Bien, en Estados Unidos, y termino con la imagen de España, y termino con Estados Unidos, dado que Estados Unidos sigue siendo el país más importante del mundo, España tiene una imagen, hay una cierta simpatía, pero un enorme desconocimiento. Los norteamericanos no conocen casi nada de España. Las razones son varias. Aunque tenemos una historia común de varios siglos, por ejemplo, cuando Estados Unidos se independizó, cuando las 13 colonias del nordeste se independizaron, Los Ángeles y toda California era una provincia española. Esto se ignora. Así que España tiene una presencia histórica importante en Estados Unidos. Pero esto consta muy poco en los libros de historia de Estados Unidos, muy poco. Incluso la ayuda que les prestamos en la independencia de Estados Unidos, que fue muy considerable, porque distraímos al ejército británico que iba a luchar contra Washington, y nosotros lo entretuvimos con escaramuzas, etcétera, les prestamos ayuda económica, les mandamos munición, les mandamos trajes para los soldados. Esto pasa desapercibido en los libros de historia norteamericanos. Luego, otra razón es que hay una colectividad española muy reducida. Por ejemplo, los alemanes, los italianos, los polacos, incluso, son mucho más que los españoles. Entonces, las festividades de los mexicanos o de los polacos o de los irlandeses son celebradas en varias ciudades y las nuestras casi nunca. Incluso cuando por fin se logró hacer el desfile el 12 de octubre en Nueva York, hace unos 40 años, cuando se pudo hacer, aún la imagen de España aún estaba desvaída y parece que no es España, que Colón venía de Marte. Colón no fue la reina católica la que se empeñó económicamente para mandarlo, sino que venía de Marte. Es decir, la imagen de España está muy diluida, como digo, no hay conectividad. Y por último, vienen pocos turistas americanos a España. Una nación que tiene en estos momentos 338 millones de personas en el censo, sin contar los 13, 14, 15 millones de migrantes que hay, y que sin embargo solo envía a España de turistas 1.200.000, 1.300.000, significa que nuestra huella en el turista americano y en consecuencia en el acervo cultural americano es muy reducida. Y ahora paso a la segunda parte de mi charla, que es la política exterior de la democracia. En España, desde que llegó la democracia, ha habido alternancia en el poder y ha habido 6 presidentes, 7 presidentes: Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar, Zapatero, Rajoy y nuestro don Pedro I, según Luis del Mar, Pedro I el mentiroso. Bueno, hemos tenido 7 presidentes. Yo diría que ha habido constantes en el ejercicio de la política exterior de los 7. Por ejemplo, todos han sido muy europeístas, lo eran enormemente tanto Suárez como Carlos Sotelo cuando no estábamos en la Unión Europea, querían desesperadamente entrar en la Europea. Luego Felipe González, que fue el que lo logró, era europeísta, y todos han sido europeístas, hasta el primero de Adolfo hasta el último, hasta Pedro Sánchez. También, por supuesto, han sido, con más o menos convicción a lo de desarrollo, han sido atlánticos, en el sentido de querer integrarse en la Alianza Atlántica, en la OTAN, con alguna disidencia que explico ahora. Luego han pensado que debemos tener unas relaciones privilegiadas con Iberoamérica, que en ocasiones se logra, en otras no se logra, y que debemos tener una presencia seria en el Mediterráneo. Diría que todos han coincidido en esto. Ha habido momentos en que se han apartado de este camino. En un primer momento, por ejemplo, Adolfo Suárez hizo un papel imborrable para lograr que España fuera democrática y que fue enormemente admirado en Iberoamérica y despertó el ansia en ciertos países iberoamericanos de hacer lo que España, de cambiar de un régimen autocrático, dictatorial, a una democracia.
Adolfo Suárez jugó en un primer momento con la idea de que España fuera un país no alineado, es decir, que fuera neutral. Esta idea, al final de su mandato, un poquito antes de dimitir, yo tengo constancia por 2 o 3 compañeros míos que trabajaban con él, se difuminó, él se percató por fin de que España debía entrar en la OTAN. Pero en un primer momento España coqueteó con la idea de Suárez, por ejemplo, fue el primer dirigente europeo que visitó a Fidel Castro, lo cual fue muy apreciado en Cuba. Fue el primer dirigente europeo que invitó a Arafat, al de la ALP, al palestino, a España, y fue una persona bastante audaz y respetada en Estados Unidos. El presidente Carter también lo tenía en consideración, pero por fin él pensó que debíamos entrar en la OTAN, pero no lo consumó porque dimitió. El siguiente presidente, que fue Carlos Sotelo, fue el que en realidad nos metió en la OTAN contra viento y marea, diría yo, porque en aquel momento el PSOE estaba en contra. El PSOE pensaba, Carlos Sotelo decía, el sitio de Europa, España debe estar en Europa. Y además estaba en mi programa electoral, en el programa de mi partido. Por lo tanto, yo voy a hacer que España entre en la OTAN si puedo. Sin embargo, en aquel momento, por razones que no son fáciles de discernir, el Partido Socialista, que luego fue con Felipe González muy atlantista, muy partido de la OTAN, en aquel momento era reacio. Recordarán ustedes que Felipe González hizo una campaña muy hábil, porque claro, en aquel momento su imagen televisiva era 10 veces superior a la que tenía Carlos Sotelo, o 15 veces superior. Hizo una imagen muy eficaz, una campaña muy eficaz de cuestionar la conveniencia de que España entrara en la OTAN. Con aquella frase, OTAN de entrada no. Entonces los españoles que habían permanecido indiferentes, totalmente, hay encuestas de la época que muestran que a los españoles les importaba un pepino que entráramos en la OTAN o no. La persuasión, el carisma televisivo de Felipe les hizo que supo utilizar los argumentos, agitó el pacifismo español y dio a entender que España va a pasar más peligros dentro de la OTAN que fuera. Entonces volvió a la opinión pública española adversa, la convirtió en adversa a la OTAN, es decir, se convirtió claramente, mayoritariamente, en contra nuestra de la OTAN. Sin embargo, Carlos Sotelo, en eso fue muy valiente, tenía los votos en el Parlamento de su partido y el Parlamento aprobó que entráramos en la OTAN y él, después de varias escaramuzas con países que eran reticentes a que entráramos, no del todo, pero parcialmente, como Grecia o como Portugal por celos de que queríamos ocupar espacio en el Atlántico, entonces por fin se logró la entrada en la OTAN. Por tanto, es un hecho histórico que para los que sean partidarios de la Alianza Atlántica y de la unión con Gran Bretaña, con Francia, con Estados Unidos, con Canadá, con Austria, eso se debe a Carlos Sotelo. Pero en fin, llegó Felipe había hecho una campaña en contra de la OTAN, recuerdo incluso a Javier Solana, giros que da la vida, Javier Solana, que luego sería secretario general de la OTAN, lo recuerdo en la puerta de exteriores con un megáfono diciendo OTAN no va a ser fuera, me acuerdo perfectamente, que luego 4 o 5 años más tarde tendría que sonrojarse de pensar que eso había pasado, pero había pasado, el Partido Socialista estaba en contra. Pero Felipe González, que tenía sentido del Estado, más que los otros 2 socialistas que lo han sucedido, Zapatero y Sánchez, mucho más, en mi opinión, mucho más. El Estado se percató de que es una barbaridad de que España se saliera de la OTAN, de que no nos quedáramos en la OTAN donde estaba Alemania, donde estaba Francia, Italia, Portugal, Luxemburgo, Holanda, Gran Bretaña, etc. Entonces se dio cuenta que tenía que rebobinar y con valentía, con coraje rebobinó. Se empleó a fondo en una campaña en la televisión y ante los periódicos. Hubo un referéndum que fue muy traumático porque se pensaba que si el PSOE perdía el referéndum, Felipe González tendría que dimitir. Yo lo vi muy de cerca, pero en fin, gracias al frenesí de González, secundado por Alfonso Guerra, por cierto, pues lograron convencer a los españoles, dieron a entender que se habían equivocado, y el referéndum lo ganó el gobierno con 52,55%. Entonces esto le dio a Felipe González un prestigio considerable en Occidente,
porque primero estaban temblando de que saliera este año el referéndum y que se marchara González, pero al ver que había salido, gracias a su esfuerzo, esto le dio un esfuerzo, un prestigio considerable en el exterior. Aznar siguió esta política, se prestigió en la Unión Europea cuando prometió que España podría entrar en el euro, que nos apretaríamos el cinturón, pero que España podría entrar en la Unión Monetaria. Y luego, sobre todo, según observo yo, lo que lo acompañé menos que a Felipe, pero lo acompañé en alguno. La reputación que tenía José María Aznar es que tenía palabra. La reputación en sus colegas, me da igual que fuera el guatemalteco, que el sirio, que el francés. Para ellos, como me dijo a mí el presidente de Argelia, Monsieur Aznar, ¿quién sapagol? El señor Aznar sabe dar la palabra y respetarla. Entonces esto, como era un buen negociador además, esto le dio un prestigio sobre todo en Europa y seguimos teniendo una relación en ese momento pasó a ser privilegiada con Estados Unidos. Recuerdo cuando le apoyamos a Estados Unidos en la guerra de Irak, que aquí fue muy impopular, sin embargo en Estados Unidos la decisión de Aznar fue muy popular. Y llegamos después a Zapatero, que fue en algunos aspectos un disidente de lo que se había hecho en todo este tiempo, sobre todo en su relación con Estados Unidos. Zapatero había sido una persona muy contraria a la guerra de Irak, a que Estados Unidos interviniera en Irak, y más aún a que España apoyara a Estados Unidos, que apoyara, porque en realidad, aunque se ha difundido y ha hecho escuela, ya se cree que España estuvo en la guerra de Irak, España no estuvo en la guerra de Irak, apoyó políticamente a Estados Unidos, pero no mandó soldados a la guerra de Irak. Bueno, pues entonces Zapatero, que era muy contrario, hizo algunas cosas que hirieron a Estados Unidos. La primera de ellas fue no levantarse en un desfile del 12 de octubre en el que el país homenajeado era Estados Unidos, cada año se cambia. Entonces, al pasar la bandera americana, se levantó toda la tribuna, menos Zapatero. Yo estaba en Estados Unidos en ese momento y afortunadamente esto apareció muy poco en la prensa americana. Pero el tipo que se enteró pensó que Zapatero era una persona de difícil calificación porque la bandera es sagrada para mucha gente del mundo. En España no es sagrada, pero en Estados Unidos, en Argelia, en México, en Bélgica, en Brasil, la bandera es sagrada. Pero esto no fue lo peor, porque esto pasó, hombre, a Bush le llegó, al presidente de Estados Unidos le llegó, pero no fue clamoroso porque no salió mucho en la prensa americana, algo, pero poco. Pero luego retiró las tropas de Irak de una forma que los Estados Unidos era un poco bochornosa porque la retiró precipitadamente y sobre todo, la retiró en un momento en que la ONU había dicho que era bueno que hubiera tropas extranjeras en Irak. También los zapateriles, los palmeros de Zapatero, pues todos los presidentes del gobierno han tenido palmeros, Sánchez también tiene muchos, pero todos han tenido, los de derecha y de izquierda. Los palmeros de Zapatero difundieron inmediatamente que España iba a retirar las tropas de Irak porque estaban en situación ilegal en contra de lo que había dicho la ONU. Esto era totalmente mentira. Yo estaba en la ONU en ese momento y una resolución del Consejo de Seguridad, que es quien manda en la ONU, la resolución 1511, que decía no solo que las tropas que había en Irak extranjeras eran aceptables, sino que instaba a más países a que mandaran tropas para que el país estuviera en paz. Entonces, esto de que difundieran, que las quitaban, se las marchaban, otra cosa es que por razones políticas se las llevara, tenía todo el derecho. Si él en la campaña electoral había dicho que no le gustaba lo de Irak, era muy normal que la sacara. Pero uno, hacerlo precipitadamente, chapuceramente, como me dijo a mí un general norteamericano, y luego justificarlo de una forma que era injustificable, porque la ONU había aprobado que se quedaran, esto sentó mal en Estados Unidos, en general, en el Departamento de Estado en particular, y en la Casa Blanca aún peor. Y más aún cuando 2 meses más tarde, en una entrevista en Túnez, en una rueda de prensa, Zapatero dijo que
los demás países debían invitar a España y dejar a Estados Unidos solo en Irak. Esto a Bush le debió sentar, según me contaron, a cuerno quemado. Hasta el punto de que Bush nunca, fue un momento que nuestra relación con Estados Unidos en estos momentos, no gélido tampoco, pero que no teníamos allí mucho predicamento. Hasta el punto de que Bush, el presidente, nunca recibió a Zapatero. Recibió incluso a países que se habían opuesto a Chirac, francés. Se había opuesto abiertamente a la guerra de Irak, pero sin embargo nunca recibió a Zapatero. Cuando llegó Obama, y termino con Zapatero, Zapatero pensó que le había metido la pata, pero pensó que metió la pata con Bush, probablemente porque Bush era muy de derecha o por lo que fuera, y que él, al llegar Obama, iba a recomponer la situación. Y lo intentó honestamente, lo intentó. Recuerdo que cuando por fin Obama se le puso al teléfono, porque lo que dicen a veces los presidentes españoles es que cuando gana un presidente nuevo y tú lo llamas, España no es la primera persona que le coge el teléfono. Hay otros, para ellos, un pelín más importante: Rusia, China, Israel, México, Gran Bretaña. Pero en fin, en un momento determinado, Obama se le puso a Zapatero. Entonces al día siguiente, yo guardo los recuerdos de prensa, todo el aparato mediático de Moncloa se lanzó a decir que había habido una complicidad entre los dos presidentes que no se podía creer. Que en toda la conversación había habido, como cuando hablaban de la complicidad entre la reina Sofía y la reina Leticia, que todo era complicidad entre las dos. Pues aquí había una complicidad entre Zapatero y Obama, y resulta que hablaron 17 minutos con el intérprete. ¡Qué complicidad! Ellos, te amo, pero qué complicidad. Le diría, presidente, me encanta mucho, usted ha ganado las elecciones. El otro día, muchas gracias, presidente. Luego le diría, y creo que es el momento de que abramos una nueva página, los tópicos que se dicen. Y Obama diría, estoy de presidente, tenemos que vernos y que usted venga a España. El otro, sí, por supuesto, en algún momento habrá que hacerlo. Pero una complicidad que el mundo se estremecía. Y no estoy diciendo tonterías, parece que estoy satirizando, pero no estoy diciendo tonterías. Recuerdo que Rubalcaba, que era de las personas más sensatas que ven el PSOE, después de esa conversación, dijo a la prensa, no, a un amigo que salió a la prensa, que había que lograr que Obama, el primer país que visitara, fuera España. ¿Y por qué iba a ser el primero que visitara? Pues se había hecho novia aquí, había perdido la virginidad en Granada, se había convertido al cristianismo en Murcia. ¿Por qué venir aquí? ¿Por qué no a Gran Bretaña, que es donde siempre antes? O a Japón, o países que cuentan un poquito más que nosotros. No, pues, pero eso dijo nada menos que Rubalcaba, que era muy sensato. Y recordemos la frase inmortal de la señora Pajín, cuando dijo que prepárense ustedes a ver un acontecimiento cósmico, la unión de dos líderes como Obama y Zapatero. Yo imagino que se la trasladaron a Obama, a ese acojonado, y vamos a convertir al hombre que quiere ser mujer en mujer haciendo así, o lo contrario, a las mujeres quieren ser hombres. Pero lo que es cierto es que una conversación telefónica, sin verse la jeta, sin verse la cara, entre los líderes dejó a Zapatero ensimismado con Obama. Entonces, yo imagino que Zapatero mucho más se levantaba y se acordaba en el balcón y diría, ¿qué estará haciendo Barack? ¿Qué estará haciendo Barack? Y sin embargo, Barack no es que despreciara a Zapatero, no tiene por qué despreciarlo. Pero sin embargo, Barack pues estaba pensando, ¿qué puñalada me quiere meter el israelita que es aliado mío y me quiere apuñalar delante del Congreso americano? ¿Qué está trayendo el chino que me he enterado que tiene a 2 portaaviones más? Pero no estaba pensando, y José Luis, ¿qué está haciendo José Luis? No lo pensaba. Pero no estoy exagerando porque parece que estoy, bueno, un poco de broma, pero lo que digo es la pura verdad. El ensimismó con él. Hay cables de la embajada americana que se descubrieron cuando saltó el escándalo, los Wikileaks. Hay cables que dicen que el presidente Zapatero tiene la idea un poco exagerada de que hay una similitud enorme entre los dos líderes, entre Obama y él. Y claro, imagínense, tenían la misma edad, eran 2 mujeres, les gustaba el baloncesto, eran idénticos, almas gemelas. Y recuerdo, por terminar con esto, la frase inmortal que soltó Zapatero,
en no sé qué discurso, diciendo, creo que era un discurso ante gente del PSOE, no penséis en lo que Obama puede hacer por vosotros. Pensar en lo que vosotros podéis hacer por Obama. Entonces yo me pregunto, el masajista del Sevilla Club de Fútbol, o el pescadero de mi pueblo, o el conductor de Salamanca, autobuses, o el bombero, llega a su casa y le dice a su mujer, Paca, tenemos que pensar en lo que hacemos por Zapatero. Es que esto no se puede aguantar, tenemos que pensar. Es que no penséis en lo que Zapatero puede hacer por otros, esperad que tú de Antequera, o de Lorca, o de Orense, puedes hacer por Zapatero. No, famoso. Bien, y ahora llegamos por último al momento actual. El momento actual, yo diría que España es respetada, pero que nuestra imagen como gobierno empieza a cuartearse un poco. No mucho todavía a agrietarse. Puedo dar varios ejemplos. Bueno, primero ha habido un mandato brutal en las relaciones internacionales en el tema del Sáhara. El tema del Sáhara ha habido una constante total desde Franco hasta ahora en la política española que sostenía hasta ahora, hasta Pedro Sánchez, sostenía, incluso Zapatero, aunque Zapatero ya pensaba más o menos lo que piensa Sánchez ahora, Zapatero no lo expresaba, pues se ha dado cuenta que metía la pata. La doctrina española sobre el tema, y fue la única instrucción que me dio a mí el ministro Matute cuando me mandó, el gobierno de Aznar, me mandó a Naciones Unidas, como Marruecos no queríamos el problema. Hay que, paños calientes, que es un país que es vecino y que no sé qué, y no cuánto, tú preocupate, no tenemos el problema. Ahora bien, en cualquier cosa de ayuda. Ahora, en el tema del Sáhara, el que te pregunte dice que la postura de España es que quien tiene que decir lo que tiene que decirlo en Naciones Unidas. Y si Naciones Unidas dice que los saharauis deben votar si quieren la independencia o si quieren ser marroquíes, España no tiene nada que decir. Entonces, esas fueron las instrucciones que yo llevé. Entonces, esta es la postura que ha tenido el gobierno español desde siempre, Sin embargo, Sánchez, de la noche a la mañana, hace 1 año y medio, de forma inesperada, inopinada y abrupta, se inclina de una forma, además, en los modos totalmente rara, porque no lo dijo él, lo sacó en una carta al rey de Marruecos, una carta que al parecer le había dirigido Sánchez, pero que curiosamente estaba traducida al francés. El castellano en algún párrafo sonaba un poco raro. Decía que la mejor solución para el Sáhara, la solución más interesante, más viable y más útil, es la incorporación a Marruecos. Entonces, con esto, Sánchez ha roto la doctrina de España de 47 años. Ha ido en contra de lo que dice Naciones Unidas. Y ha ido en contra de su programa de gobierno. En su programa de gobierno decía, en el programa de gobierno, cuando presentaron las primeras elecciones, cuando al poco echó a Rajoy, dijo, los socialistas y las socialistas creemos que el futuro del Sáhara pasa porque los saharauis expresen lo que quieren, tal como dice Naciones Unidas. Entonces, ha cambiado de la noche a la mañana, se ha separado de lo que decían los otros presidentes y no nos ha explicado por qué. No sabemos, nadie lo sabe. Yo no me gustaría morirme antes de que Sánchez publique su memoria y explique por qué. Porque ha conseguido algo a cambio, si ha conseguido algo, ¿qué es? Si a Sánchez no han informado sus ayudantes, los 288 asesores que tiene, de que casarte, meterte en la cama con Marruecos, significa que no puedes ni bailar un paso doble con Argelia, entonces es que no se enteran de nada. Y si es que a pesar de todo, que yo no podía entender si me lo explica, a pesar de todo, decide que nos interesa meternos en la cama a Marruecos, aunque se cabree Argelia, que explique qué le han dado a cambio. ¿Qué le han dado a cambio? ¿Qué le han dicho? Nunca va a ser una patera más de Marruecos. Durante 100 años no va a ser una patera más de Marruecos. Las aduanas se van a abrir mañana, de Ceuta y Melilla. Durante
85 años, hasta mis nietos, no vamos a reivindicar más Ceuta y Melilla. ¿Qué es lo que ha conseguido? Pues que para los marroquíes, tiene que ser muy catetos para no darse cuenta que el regalo mayor que se le puede hacer al gobierno, al rey de Marruecos y a la opinión pública de Marruecos es decir que el Sáhara es marroquí. Es que suspiran por ello. Entonces, uno podría pensar, a los que hemos sido educados en la doctrina de que tiene que decir Naciones Unidas, uno podría pensar, bueno, pero España tiene que ser egoísta y si dejamos en la estacada a los saharauis, que a España le interesa mucho porque hemos conseguido a cambio esto, aquello, lo demás ya. Pero ¿qué hemos conseguido? Si le hemos dado 10 lingotes de oro, ¿qué nos ha dado a nosotros Marruecos? Unas conchas de mar para que le hagamos unos collaritos y un espejo que el sol brilla pero no brilla. ¿Qué nos ha dado a cambio? ¿Qué nos ha dado a cambio? Pues no lo sabemos, no lo ha explicado ni en el Parlamento ni en ningún sitio. Entonces, uno podría ser cínico y decir, si he conseguido el cambio, lo siento mucho por los saharauis, pero es que no lo sabemos. Entonces, las teorías circulan, y voy a terminar, las teorías circulan de que algunas que me parecen una estupidez, insultantes para Sánchez y para cualquier mente, que a la mujer la han pillado introduciendo ciertas sustancias en Marruecos, en definitiva, que la han pillado introduciendo marihuana en Marruecos, algo así. Yo digo, bueno, pero ¿qué idiotez es esta? Es decir, uno puede llevar a Jaén aceite de contrabando, a Jaén, así la pliego con dando aceite, pues era un idiota, porque tiene aceite para vender, aquí es una tontería. Y también me parece una sandez total que se diga que los marroquíes lo han comprado. No lo creo en absoluto. A Sánchez yo creo que es una persona sin escrúpulos, pero el dinero no le interesa para nada, no le interesa nada. Ahora, como es un misterio lo que ha conseguido, pues la especulación está ahí. Entonces, yo pensaría que le han pillado una conversación telefónica, que no me extraña nada que se hubieran pillado, porque los marroquíes, dada su alianza con los israelíes, han grabado conversaciones de Macron y de los argelinos que son sus enemigos, los enemigos de los marroquíes. Han grabado conversaciones. Se han dado conversaciones de Macron, que Macron le gritó al rey de Marruecos por teléfono diciendo, ¿cómo me haces esto a mí? ¿Por qué no son? Aquí está España, aquí está Marruecos, aquí está Argelia, aquí está Francia. Le han grabado a Francia y Argelia. Y a España, que está en medio, lo han grabado porque Sánchez tiene el pelo blanco, porque lleva pantalones de canutillo, porque es muy guapo, pero bueno, ¿tú qué idioteces? Es que los marroquíes se han vuelto idiotas. Si le han grabado a Macron, le han grabado a Sánchez. ¿Qué le han grabado? Es lo que no sabemos. Le han grabado una conversación temeraria, que esto me lo voy a inventar ahora. Le han grabado, por ejemplo, que le ha dicho a Marlaska, oye, cuando veas marroquí, di que no te la lata mucho, porque tarde o temprano le vamos a dar Ceuta y Melilla. Supongamos que hubiera dicho eso. Si esto lo dice dentro de 3 o 4 años, como la República Española ya está acostumbrada a oír cualquier barbaridad de este gobierno, pero si lo dice ahora, por supuesto le ha costado las elecciones. Esto me inventa el ejemplo, pero puede ser que le hayan pillado en la conversación en que ha hecho algo comprometedor políticamente, nada de que le han pillado con 8 millones de euros, esto es una idiotez, a Sánchez no le interesa el dinero. Bien, entonces, aparte de este desvío de la política tradicional, esto en ciertos países lo habrá, si no desprestigiado, se habrá hecho plantearse preguntas a los políticos de esos países, pero hay otras cosas que también vienen causando situaciones llamativas. Por ejemplo, ¿por qué España no participa en la flota de barcos que está vigilando el paso pacífico de las mercancías por el Mar Rojo? Es decir, no nos interesa a España, que somos un país exportador e importador, que pasen los barcos tranquilamente sin tener que dar la vuelta por el Cabo de Nueva Esperanza, que los fletes suben el 200%. ¿Por qué España no solo ha rehusado de participar, lo cual en Estados Unidos han debido quedarse, como dirían en Murcia, se han debido quedar móviles, porque pues, no es solo eso, sino que en un primer momento, que era preciso el consenso global de la Unión Europea
para poder mandar una fuerza, España supuso que hubiera conseguido, no ya solo aquella no participaba, sino que los demás participaran. Esta última parte la dejó caer y ahora los demás están participando, no todos, bastantes, y España no. Por tanto, esto una vez más, en Estados Unidos no cae bien. Podría seguir dando muchos ejemplos. Pensemos en el caso de Ucrania. España tiene fama en los temas de defensa de ser un país roñoso y cicatero. Es decir, tiene fama de que cuando hay que aportar dinero a la defensa, España se escabulle inventándose esto o aquello. Y efectivamente las cifras son indicativas. Si los países de la OTAN han decidido que tienen que llegar a gastarse en gastos de seguridad 2% del Producto Bruto, hay países que no están cumpliendo, Alemania, en 1,4, no llega al 2, pero es que España está en el 1, está en el 1, es decir, que España es el país, un país cicatero que no cumple las promesas que nos hicimos unos a otros en la OTAN. Pero ahora llega el caso de Ucrania, ya estoy terminando de verdad, con la impresión que me he pasado. Ahora llega el caso de Ucrania. Ucrania está librando una guerra contra un país que la ha agredido. Porque claro, Putin puede inventarse todo lo que quiera. Putin, junto con Johnson, el británico, con Trump y con Sánchez, uno de los 4 mentirosos más grandes que haremos en la escena internacional. Putin más gordo que Sánchez. Sánchez no está mal tampoco, pero Putin más gordo que Sánchez. Putin se inventó un montón de razones para justificar su invasión de Ucrania. Que lo iban a invadir, que la OTAN estaba dispuesta a poner cañones allí que apuntaban a Rusia, un montón de cosas. Y en el fondo no hay nada de eso. Es que él piensa que Ucrania no debe ser independiente, debe ser parte de Rusia. Y entonces ahora quizás se conforme canallescamente con que quedarse con una quinta parte con Crimea y una quinta parte de Ucrania y llegar a una paz. Pero claro, para los ucranianos es muy gordo llegar a una paz en la que pierdes una quinta parte del territorio. Supongamos yo cuando la señora Belarra o la señora Irene Montero, que son grandes tratadistas internacionales, dicen que no hay que armar Ucrania y que hay que llegar a una paz pronta y tal y cual, yo digo, si a nosotros nos invadiera una potencia islámica enemiga nuestra, desde el sur o desde el norte, me es igual, se apoderara de Almería, de Málaga, de Granada, de Córdoba y de Sevilla. Digamos que sería algo más más o menos la quinta parte del país. Y entonces, para llegar a una paz y parar de bombardearnos, esa parte tenían que quedarse en poder de esa potencia islámica. La señora Belarra sentiría, la señora Irene Montero diría que muy bien, que podemos perder una quinta parte de España, porque aquí los árabes estuvieron hace 700 o 580 años. Lo dudo mucho. ¿Y por qué los ucranianos van a aceptar? Si los ucranianos tienen acuerdos de hace 15 y 20 años, 2 o 3, en los que Rusia prometió respetar la integridad y la unidad de Ucrania. ¿Por qué van a permitir los ucranianos? Bueno, pues resulta que, por terminar, si pudiera dar más ejemplos, España es también cicatera en el tema de Ucrania. Alardeamos que es una cosa muy de este gobierno. España lidera en tal cosa, España lidera en tal otra, y luego lideran más bien pocas. Pero esto de Ucrania, que lidera en Ucrania, es una cosa de broma. Hay un instituto de Alemania, llamado el Instituto Kiel, que lleva una contabilidad muy precisa de los países que están ayudando a Ucrania. Entonces, por supuesto, el primero es Estados Unidos, después Alemania, Gran Bretaña, y España está de 31 el 26. O sea, que lideran nada. Entonces, y aquí tengo la última informe que dice literalmente se está reduciendo la ayuda a Ucrania, lo cual es fatal para ese país, y el principal grupo de donantes de verdad son Croacia, Finlandia, Alemania, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Suecia y Suiza, aparte de países como Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Es decir, que España
está el último, no, no está el último, es como en el tema del paro, no somos el que tiene más paro, pero somos el tercero que tiene más paro. Y esto es lo mismo, una simpleza que estamos liderando. Y esto, una vez más, esto socava. Hace unos años leí un artículo de un periodista americano, probablemente el columnista más conocido, que escribe en el New York Times, que decía que los europeos se han convertido en unos gorrones, que cuando hay cualquier peligro mundial del terrorismo, hasta el tema de Kosovo, hasta esto o aquello, si Estados Unidos no interviene, ellos se cruzan de brazos. Entonces, esto tiene algo de verdad. Y decía es que los españoles, los europeos son unos gorrones. Y esa es la reputación que en buena medida tenemos con este gobierno, que somos unos gorrones. Resumiendo, España no está en su mejor momento de imagen, pero tampoco no está en el peor, pero tampoco está en el mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Inocencio, brillante como siempre. Vamos a abrir un breve turno de palabras y de intervenciones. Les pido por favor que sean breves y concisos en las preguntas y que no abusemos mucho de don Inocencio. Don Inocencio, una observación. ¿Usted cree que a lo que se ha referido de que una potencia islámica invadiera Granada, lo que es una quinta, ¿usted de verdad piensa que la señora Belarra y la señora Montero no estarían a favor de esa potencia que nos invade? Bueno, no puedo decirlo, pero lo que no pueden es admitirlo. Si se hace la pregunta, tiene que decir, hombre, eso no. Yo digo, bueno, eso no. ¿Y por qué el Donbass se lo puede chupar Rusia? ¿Por qué el Donbass se puede...? No, es que el sufrimiento humano está muriendo más gente. Bueno, pero que hay que admitir que se quede con la quinta parte del país y con Crimea. No se puede admitir. Y lamentablemente ocurrirá, porque ahora con la llegada de Trump, si Trump gana las elecciones, cosa que puede ocurrir, yo le daría 50% de posibilidades, si gana las elecciones, presumiblemente va a haber un encogimiento de la ayuda norteamericana a Ucrania. Si esto es así, lo vemos mal para Ucrania, porque los europeos van a empezar a estar fatigados de gastarse los cuartos en Ucrania. Hasta ahora se han sentido solidarios con un país europeo que ha sido invadido, más solidarios cuando pasa en otra parte del mundo, es Europa, es el centro de Europa. Pero yo me temo que lo que ayuda a España hombre, no es carterilla, cualquier cosa, lo que no te dice inmediatamente, su país se porta regular, pero bienvenido sea, que es lo que nos manda. Pero es que si cae Alemania, cae Gran Bretaña, cae Polonia en la ayuda, esto para Estados Unidos la congela, para Ucrania sería fatal, fatal. Y luego, volviendo a su pregunta, ¿qué haría la señora Belarra que son tan especialistas en política internacional que yo no sé qué opinar? Inocencio, a mí lo que yo casi siempre he votado a los socialistas, desde luego, pero claro, lo que a mí me ha dolido últimamente es lo que ha hecho el gobierno español, ponerle a Marruecos el Sahara en sus manos, desde luego. Y yo que he hablado durante varios años con saharauis, lo que a mí me admira de ellos, que a pesar de las trastadas y putadas que le hemos hecho, desde luego, nos quieren. Y para ellos es un dolor tremendo, y para mí como español es una vergüenza. Desde luego yo, si esto sigue así, ya no me gusta más a los socialistas, por lo menos a este tipo de este señor que está en el gobierno. Pero es que hay socialistas, es que Felipe González, comparado con este, es literalmente la noche y el día. Sí. Pero es que no se le ha explicado a España por qué le hemos entregado... Ah, no, he dicho, es terrible, desde luego, inexplicable e inexplicado. Sí. Si le ha sacado el que no nos delata con Cid durante 120 años, Castilla. Pero la sociedad española se ha quedado atontada, ¿no? Desde luego. Bueno, pues si prometieron que abrían la aduana en un mes y han pasado 18 meses. Sí. Y el gobierno está callado. Sí. Y en esto último, con respecto, termino yo un poco, con respecto a con los catalanes, con todo lo que están haciendo con esto, con las nuevas, los gastos que tienen y tan superfluos.
debemos acordarnos que tanto en el 20, o creo yo que fue en el 29, como ahora en la Expo 92, estos hicieron todo lo posible porque quererse llevar la exposición iberoamericana a su sitio. Y si desde luego no fue por Primo de Rivera y por Felipe, desde luego nos hubieran quitado las Expo, desde luego. Y aquí todo el mundo parado y callado. ¿Y qué es lo que quieren esta gente, desde luego, no? Y por eso digo que recuerdo que lo que he leído, recuerdo aquella época de que vamos, quisieron llevarse la exposición americana para ellos, y ellos que quisieron, quiso Cataluña por el descubrimiento de América. Ellos son voraces, ya lo dijo Alfonso Guerra, son insaciables. Lo que se les dé, luego piden otra cosa. Señor Arias, muchas gracias. Ha sido una exposición brillante sobre muchos aspectos de la diplomacia española. Me llamo Antonio Soy y trabajo en la Comisión Europea. Hay un tema, sin embargo, que ha subrayado usted, que es el tema de Gibraltar y la posición de Gibraltar después del Brexit, que nos deja en cierta ventaja comparativa para la negociación. La doctrina Castilla, que muchos pensamos que era la apropiada, hubo que renunciar a ella cuando tuvimos que entrar, y ahora, sin embargo, que la situación ha cambiado, esa carta no se juega con la suficiente contundencia. No, el gobierno ha preferido no luchar por Gibraltar. No ha renunciado a la reivindicación, porque no puede, pero ha preferido luchar. Uno oye a personas entendían el tema, como Margallo o como Iguidazu, y que han publicado un libro, por cierto, y te das cuenta que con el Brexit podía haber obtenido una ventaja porque la Comisión estaba en nuestro lado, pero el gobierno no quiere dar esa batalla. Hay un limbo legal, hay un limbo legal. Sí, claro, pero si el gobierno quiere dar la batalla, es como lo que ha pasado ahora con los fondos de cohesión. Como España no va como una moto precisamente, sino que va regular, no va catastrófica, pero va regular, ahora, por primera vez desde hace 8 años, España tiene una renta per cápita por debajo de la media europea. Entonces, al tener una renta per cápita por debajo de la europea, debajo del 90% de la media europea, tienes derecho a recibir fondos de cohesión de nuevo, lo que decíamos hace 15 años, y que dejamos de recibirlo porque nos pusimos por delante de la media europea. Ahora estamos en el 85%, y la cantidad que te permite pedirla son debajo de 90, con 89 podías pedirla. El gobierno ha renunciado a pedirla. ¿Por qué? Pues yo tengo una teoría. No porque le dé pereza, porque tiene diplomáticos para hacerlo, para eso nos pagan. No, porque es reconocer que España ha retrocedido. Y es un gobierno como el de Sánchez, que está en los grandes expresos europeos, no puede admitirlo. No puede admitir que después de sus 5 años en el poder, España mismo tiene una renta per cápita que nos han pasado 6 países europeos. Y teníamos derecho, vamos a perder, según me dijo otro día un compañero mío que fue embajador en la Comunidad Europea, y conoce el tema, vamos a perder 6.600 millones de euros. Que si tú no das la batalla, y la de Gibraltar no quieren darla. Como por ejemplo, en el tema de las efemérides, tampoco dan la batalla. Cuando fuera el aniversario de Hernán Cortés, se silenció por no ofender a México. Claro, es que un momento que después de bajar los pantalones un poquito, pero mucho, es un poco vergonzoso, ¿no? Pero lo que es Gibraltar es así. Uno llama al gallo, que se expresa bastante bien, y da cuenta de que la presión era muy buena para meter en cintura cierta cosa, no para recuperar la soberanía, pero sí para hacerse un poco más difícil a los británicos y a los llanitos. No se ha querido. Gracias por su intervención, don Inocencio. Y yo quería preguntarle si, al margen de opciones políticas, estamos asistiendo a una serie de hechos que es del todo sentido común. O sea, usted lo ha dicho, la cantidad de mentiras que estemos viendo a lo largo de este tiempo, que no hace falta ser ni de izquierda ni de derecha. Cualquier persona sensata, ya como es posible, que con total impunidad se prometa una cosa, se haga de contraria, se miente así. Pero sin embargo, eso te haría pensar que quienes juegan, los son responsables de estos hechos electoralmente, tenían que estar por los suelos. Y sin embargo, las últimas encuestas, que sí, denotan un cierto descenso, no auguran, y las encuestas crecen una tendencia, para que lo más fiable. No determinan que el PSOE realmente esté pagando un precio de hundimiento que sería lo lógico y sensato. Usted, como conocedor del pueblo español, ¿a qué cree que obedece? Pues es difícil. ¿Cómo es posible que el PSOE... Es difícil de explicar. Eso, cualquier otro partido
se habría hundido. Quería conocer su opinión. No, cualquier partido, de derecha o de izquierda, se habría hundido. ¿Lo que piensa? Se habría hundido. Pero si el PSOE resistió los ERES. Los ERES es el mayor escándalo de los últimos 150 años de España. El mayor escándalo económico. Hombre, apropiarse de dinero de una zona de España en que hay bastante paro, dinero del paro, y repartirlo de otra forma que no era adecuada, y de cursos de formación que para no era educada, 800 y pico millones, es un escándalo brutal. Por supuesto que le hizo mella al voto de los andaluces, socialistas de los andaluces, pero nada que le pasa con el PP. Si esto le pasa a Aznar o a Adolfo Suárez, bajan su expectativa de voto al 6%. Aquí bajaron, pues no sé cuánto bajó, pero ahí está, y está exactamente, y está muy bien definido que dice, ¿cómo es posible lo que está ocurriendo que no se vea en la intención de voto? Pues, yo escribí un artículo, que no sé si lo publiqué en la ABC de Sevilla, que se llama hace 2 meses, que se llama El silencio de los borregos, y es que decía yo que aunque pensemos que hay muchas voces en el PSOE que están hartas de esta situación, eso no es verdad. Hay unas cuantas voces en el PSOE que están irritadísimos con esta sucesión. Felipe González, por ejemplo, Paco Vázquez en Galicia. Pero muchas no. ¿Por qué? No solo por el pesebre. No, pero no solo. No se puede uno creer que esto es solo porque uno va a perder 3.000 euros que está ganando al mes. Eso influye en algunos, que lo cabe, y en sus mujeres y en sus hijos. Pero no es solo el pesebre, el pesebre afectaría a 5.000 personas. Es que el PSOE ha sido suficientemente hábil para hacerle ver a la opinión pública española, hacerle creer a la opinión española que si gana la derecha sea la peor noticia de 3 siglos. Que la derecha en el poder es nefasta, es horrible, y muchos socialistas se lo han creído. No solo por el pesebre, porque ya, yo tuve una discusión en la radio sobre ese tema, y le dije a uno que me decía con buena intención, digo, no, es que el pesebre le afecta a X miles de personas, pero a otros millares, centenares de miles, millones no le afecta. Pero vamos a dar nombres. Digo, ¿tú te crees que Javier Solana es por el pesebre? Javier Solana, que tiene una jubilación de la Comunidad Económica Europea que será 4 veces la que tengo yo como embajador de España, y he estado 44 años al servicio del Estado. Luego otra de la OTAN, que sea otras 4 veces la que tengo yo. Entonces, no está el pesebre para Solana, no. La señora Fernández de la Vega. Bueno, Solchaga, Borbolla. Eso es. Borbolla está alargando. Bueno, pero eso es el pesebre, o simplemente que están obsesionados con que todo vale menos que la derecha llegue al poder. Eso es. Lo han mamado y se lo han creído. Y aquí había gobiernos de la derecha, está bien, y gobiernos de la izquierda, que está bien. Pero ¿por qué ahora de pronto el PSOE ha logrado permear, es decir, calar que esa idea cale en la sociedad española? Puede que el factor Vox haya influido bastante, jugó bastante bien sobre todo en las últimas elecciones. Sí, pero ¿cuántos millones votaron? Aunque el que ganó las elecciones fue el gallego, eso está claro. Aunque ahora no quería hacer que es lo contrario, no, la ganó claramente. Pero ¿cuántos millones votaron al PSOE? Y ya se habían dado cuenta que este hombre mentía. El indulto, ¿cómo pudo montar el indulto unos tíos que dando golpe de Estado? Cuando los que dieron un golpe de Estado en la época de Carlos Sotelo recurrió a la sentencia para que le fuera más grande la pena. Carlos Sotelo, que era la derecha, cuando los tribunales militares pasteleaban con Catedral a Tejero y tal, recurrió a la sentencia. Entonces pasó el tema a la instancia civil y les cayó una pena más gorda. Bueno, y la cumplieron, tuvieron que cumplirla. Ahora, 2 años y medio, y además en un hotel, porque Sille Doners era un hotel. Con piscina, tal, bueno, bueno, pero sí, tenemos el caso de Griñán. Griñán ha sido recasado por los jueces culpable de tal y de tal. Está enfermo. Entonces, evidentemente, que pase en la cárcel 4 años, si está enfermo, sería muy mal. Pero 1
un mes, para que se vea que un señor del PSOE importante que ha delinquido un mes, después se saca y dice, no, tampoco. ¿Por qué? Y sin embargo, los del PSOE, tú hablas con los del PSOE y le dice, lo acabo de decir yo, pero yo eso, le dije a uno de mi zona, de Almería, digo, oye, pero yo no quiero que Lleida esté en la cárcel. Si está enfermo, pero me da pena. Ahora, bueno, que se haga la foto entrando en la cárcel y a los 25 días, 2 médicos dicen no debe estar aquí y fuera de la cárcel. Pero que no vaya, esto podría ocurrir con la derecha, no, el rato fue a la cárcel. Hizo plana. Y el otro, el de Camps, el de los trajes, 6 trajes. Yo que estaba en el extranjero cuando pasó, no conocía la historia, pero comí un día en una comida de 7 o 8 personas que estaba Camps, y cuando vi que eran 6 trajes, yo no me podía creer. Y entonces lo que ha robado 6 trajes, yo no he robado, que los pagué. Digo, bueno, pero aunque no hubiera robado, eran 6 trajes. ¿Y qué pasó? ¿Se la cargó? Pero bueno, otro no. O sea, la ley no es igual para todos. Y los socialistas han triunfado en el relato que han contado de que Camps y Rato y tal y cual, es que tiene una secuencia enorme. Los otros, los de los seres, que, bueno, no estuvo bien, pero no tenían mala intención. No se quedaron un duro. Eso es lo que dicen con frecuencia. No se quedaron un duro. O sea, pero si no tiene nada que ver, si la ley no distingue y te lo has quedado, no tiene nada que ver. Bueno, pues esto ha calado. Y también esa idea de que muchos servicios están avergonzados, pero sin embargo votan a Sánchez, están tan avergonzados, yo tengo mis dudas, tan avergonzados, si avergonzados tendrían que decir, presidente, esto tiene un límite. Paje, que sea el más significado. Paje no puede, cuando le dijeron que si existiera la posibilidad de que le dijera a sus diputados que no votaran a esta, dijeron, traiciones no. Pues si no es traiciones, si después tiene la unidad de España. Es que el PSOE no es más importante que España. No, señor, ni el PP. Caca de la vaca. España es más importante que el PSOE y que el PP juntos. Mucho más importante. Por tanto, si tú, ¿cómo que una traición, que deserten y que no voten? Pero bueno, si te parece que es demencial lo que se está votando, tendría que votar en contra. Pero no, el PSOE para ti es más importante que España. ¿Y Conde Pumpido? Con la sentencia de ayer que se ha cargado el Tribunal Supremo. Por supuesto. Pero el Tribunal Supremo se lo ha cargado como si fuera Maduro de Venezuela. Muy más lejos, dado que me tira la lengua, muy más lejos. Sánchez no se habría atrevido a hacer la ley de amnistía si no tiene el asentimiento de Conde Pumpido. Claro. Sánchez, uno puede pensar que no tiene escrúpulos, que no los tiene. No hay ningún otro presidente. Habría que remontarse antes a Fernando VII a encontrar el convenio. Sí, Fernando VII y Pedro Sánchez el modelo. Pero sí, Fernando VII vendió a España al contado y este la está vendiendo a plazo. Pero, en fin, pero habría que remontarse. Pero tonto no es. Si se ha metido en decir lo contrario a lo que estaba diciendo el 23 de julio. ¿Y cuántas veces defendió él que esto de amnistía es una barbaridad? Ya lo ha hecho, lo hace porque no tiene escrúpulos. Por eso gana las elecciones, porque se ha liado con quien sea. Ahora diré con quién yo creo que se liaría. Pero sobre todo lo ha hecho porque ha hablado con Conde Pumpido y Conde Pumpido le ha debido decir, estoy especulando, pero estoy seguro que era así, si esto viene de tal forma, esto pasa. Porque si no, ¿cómo se mete Sánchez en ese berenjenal? De amnistiar. Van a amnistiar hasta Puyol. Sí que Sánchez, si en España se creara un partido islámico, como dentro de 15 años podría ocurrir. Un poquito antes, en Cataluña un poquito antes. Sí, bueno, pero un partido, sobre todo en la elección europea, que se vota por seguridad nacional. Y en Almería o Gerona surgiera 1 o 2 diputados de un partido islámico acaudillado por el hijo de Bin Laden, que dijera que su padre no hizo nada malo y que Granada, Sevilla y Córdoba son islámicas y deben ser islámicas. Dentro de una confederación española, pero que la Sharia tiene que estar allí y que tarde o temprano tendrá que ser independiente. Si Henson y Sánchez hicieran los votos, Sánchez se le haría con él.
Sánchez se aliaría con el hijo de Bin Laden. Y ya diría que no es una alianza, que no sé qué, que no pacta, pero que sin embargo el diálogo, la convivencia, la transversalidad, el feminismo, la resiliencia, pero te estás cargando España, mi arma, te estás cargando España, pasito a pasito. Yo me jugaría mi jubilación de 2 años de que se aliaba con un partido islámico presidido por el hijo de Bin Laden y que dijeran que en Almería hay 20% de la vista y que allí la Sharia tienen que ir las señoras con el kebab y tal, y permitir que tengan 3 mujeres, etcétera, etcétera. Y Sánchez diría, no, pero esto no, como en el caso de la inmigración ahora en Cataluña, que sí, que no, pero todo lo contrario. Pues vamos a... Una vez más le damos las gracias a don Inocencio y clausuramos el